Nuevamente, hoy vamos a hablar de lo que es la iniciación en Acuario o en la era de Acuario. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Y voy a empezar platicándoles que esto de la iniciación, aunque más al rato voy a explicar la palabra exactamente, les voy a compartir sus raíces gramaticales también para que ustedes tengan esa información bien clara. Porque en la noche nos gustan las cosas claras, ¿verdad? Como dice el dicho, las cosas claras y el chocolate espeso, o algo así. Creo que se dice el dicho. Ahí me corrigen si no está bien dicho. Ahí lo pueden ustedes escribir también. Saludos hasta Zacatecas. Exacto, siempre digan de dónde nos ven para que así nuestros detractores sepan que sí hay gente verdadera, ¿verdad? Que no son nada más robots, sino que hay gente verdadera en varias partes del mundo escuchando estos temas, envueltos en estos temas, que es lo mejor y lo más bello de todo, envueltos en las prácticas de la gnosis, que eso es lo que realmente hace la diferencia en tu vida. Cuando nosotros aprendamos que no es la teoría la que te autorrealiza, sino la práctica, entonces entenderemos que debemos buscar esos datos específicos que tenemos que volver prácticos para nuestra autorrealización. La gnosis prácticamente, la enseñanza gnóstica nos invita a la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? Pues es perfectamente el desarrollo perfecto o la perfección de todas las partes de nuestro ser, de todo lo que somos nosotros, no solamente en lo físico, sino en lo esotérico y en lo espiritual también. Es grandioso eso. Pero como les dije, ¿no? Hoy les voy a hablar de la iniciación. Y de hecho el tema se llama así, la iniciación en la nueva era de Acuario, porque recordemos que ya estamos en la nueva era. Desde el año 1962, el 2 de febrero, entre 2 y 3 de la tarde, hora de México, entró nuestro planeta Tierra en el signo de Acuario. ¿Ok? Porque recordemos que ahí arriba en el cielo hay muchísimas estrellas, ¿verdad? Miles de ellas, enormes, enormes sistemas estelares que toman también sus nombres de acuerdo a su posición y cómo los vemos desde la Tierra, ¿verdad? Entonces, Acuario es esa enorme constelación del aguador, donde la Tierra, nuestro sistema solar, todos nosotros hemos entrado desde el año 1962. 4 de febrero. ¿Y dónde estábamos antes entonces? Si entramos a Acuario, ¿dónde estábamos antes? Se los pongo en tono de pregunta ahí para que compartan. Pero bien, les decía, hoy vamos a hablar de la iniciación en la nueva era de Acuario. Y antes de decirles precisamente lo que para nosotros en la gnosis significa la iniciación, lo que te queremos compartir como gnósticos, déjenme comentarles eh, o platicarles de las 8 escuelas iniciáticas más importantes de la humanidad en toda la historia de la humanidad. Creo que les interesa este dato, ¿verdad? Y si les interesa, compartan y digan ahí sí me interesa, porque vamos a aprender que no solamente en los tiempos actuales ha habido escuelas iniciáticas, que no es, la Gnosis es una escuela iniciática, obviamente, pero no es la única. Han existido muchas más. Entonces les vamos a hablar de las 8 escuelas iniciáticas más importantes de la historia de la humanidad. Número 1, y creo que es muy importante y bueno, cabe mencionar para ustedes que este guión lo preparamos gracias a la inteligencia artificial. Si algunas de las palabras no concuerdan con los datos que ustedes tienen, la invitación está abierta a que entren y verifiquen por ustedes mismos ese dato. Pero para los fines que queremos en este momento y dar básicamente el contexto básico de esas escuelas iniciáticas, de esas 8, pues funciona, ¿ok? Porque lo más importante es lo que la Gnosis nos quiere compartir y eso sí va a ir todo obviamente detallado y
muy, muy observado en sus detalles, etcétera. ¿Y por qué, habiendo tantas escuelas iniciáticas en la humanidad, en la historia de la humanidad, por qué escogimos ocho precisamente? ¿Por qué si alguien puede comentar precisamente? La mayor parte de los temas se dan con siete, ¿no? Decimos, oh, el poder del siete, etcétera. Pero en este caso escogimos ocho porque el ocho en sí es un número iniciático. Representa las pruebas, el sendero probatorio, del cual les hablaré en un momento más adelante. Entonces, no puede haber iniciaciones sin pruebas. Así como hay escuelas iniciáticas, hay senderos probatorios, porque te tienen que probar antes de darte acceso a esa iniciación. No crean ustedes que la cosa es tan fácil, ¿no? Escuchar videos, audios a través de estos medios, leer textos y dar nuestra opinión más o menos informada no es iniciación. Ser parte de uno de estos grupos en Facebook o en Twitter o de darle ahí like o registrarse en alguna de estas páginas no es iniciación. De hecho, ni siquiera te hace miembro del gnosticismo, ni siquiera te hace miembro de una escuela. Simplemente eres un participante, un simpatizante de los temas gnósticos. Que entonces, aclarando todo eso específicamente, vamos a empezar de estas ocho escuelas iniciáticas más importantes. Vamos a empezar con la escuela de los magos de Persia, ya que hay conflictos bélicos lamentables por allá, por aquellas tierras. En el antiguo imperio persa se desarrolló esta escuela de los magos de Persia. La época es incierta, pero se pretende que fue allá entre los años 1500 a 1600 antes de Cristo, obviamente, según la tradición zoroastriana lo indica, pero en realidad esta tradición zoroastriana inició antes del 1500 y continuó después del 1600. Entonces, nuevamente los datos tendríamos que verificarlos, pero lo importante es que existió la escuela de los magos de Persia, que existe en la actualidad, no sabemos, y entre sus actos iniciáticos pasaban al aspirante por rituales de purificación con agua y fuego. Vestía túnicas blancas y participaba en vigilias nocturnas ante la llama sagrada. Se realizaban juramentos solemnes frente al fuego, símbolo de la verdad divina. En cuanto al simbolismo, podemos decir que el fuego para los persas representaba la conciencia activa y despierta. El iniciado debía encender la luz interior, venciendo la oscuridad moral que tenía hasta ese momento. Y en la actualidad les puedo decir algo, porque manejamos en la gnosis como datos generales que todos tenemos un 97% de nuestra conciencia atrapada en los yoes y el otro 3% libre. Y es exacto, porque el maestro Samael así nos enseña. Sin embargo, también nos dice que hay que despertar ese 3% porque está dormido. Entonces está libre del yo, pero está dormido. Dormido por la sociedad, dormido por la personalidad, dormido por el tiempo también. La única oportunidad que tiene este 3% libre de conciencia de manifestarse es en los primeros 2 años de la vida del niño. Y hagamos la cuenta, si alguien vive 100 años, si el 3% estuvo consciente, pues correspondería a los primeros 3 años, básicamente, y a los momentos muy especiales en que se agitó su conciencia, se movilizó, se dinamizó por X evento. Esto nos invita a lo siguiente, ¿verdad? A que debemos trabajar por despertar, dinamizar ese 3% de conciencia. ¿Ok? El estar escuchando esto les ayuda porque estamos llevando datos a ese 3%. Si no le dices que despierte al 3%, nunca lo va a hacer, ¿verdad? O nunca lo va a intentar. Pero si ya les estamos diciendo que hay que despertar, ahora ustedes se preguntarán, y es correcta esa pregunta, ¿cómo vamos a despertar? Y eso es tema para otra ocasión. Muy bien,
La segunda escuela iniciática en esta lista es la escuela de los brahmanes de la India. Y recordemos que los brahmanes en la antigüedad tenían una estatua enorme de una vaca de 5 patas, alrededor de la cual daban 108 vueltas, ¿ok? Simbolizando con esas 108 vueltas las 108 existencias que se le asignan a cada alma para que viva en la naturaleza representada por la vaca de 5 patas, representando esta vaca de 5 patas los 5 elementos también: fuego, aire, tierra, agua y éter. El éter contiene los 4 básicos. Entonces los brahmanes, desde el año 1500 antes de Cristo y a épocas que nosotros no alcanzamos a entender, se desarrollaron con sus ritos y tenían también su rito de iniciación. El rito de iniciación, el rito clave es el Upanayana, durante el cual el discípulo es presentado ante el maestro o gurú. Se le coloca el cordón sagrado, Yajnoga Pavita, recibe un mantra secreto y comienza su vida de disciplina, celibato y estudio. Es considerado un segundo nacimiento esta iniciación, donde el estudiante nace a la vida espiritual. Y tal vez es la oportunidad que a todos se nos está presentando, ¿verdad? Que hagamos ese cambio en nosotros, ese cambio interior, y que nos volvamos personas nuevas, dedicadas más a la vida espiritual. No quiero decir que todo el tiempo estemos rezando o orando ante un templo, un altar, pero sí sabemos que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? En nuestras vidas. Y en la actualidad es claro, me queda muy claro a mí que estamos dedicando mucho más tiempo a las distracciones, al materialismo, al desarrollo económico tal vez, pero hacemos a un lado, posponemos siempre el trabajo espiritual. Siempre decimos lo haré mañana o lo haré de aquí a 10 años o a 15 o a 20 o cuando me jubile. Sucede que llegas a la jubilación, si es que llegas, porque muchas personas mueren antes de ello y ya no tienes fuerza para nada. Y tenemos que entender que para realizar un cambio interior se necesitan hacer algunos ejercicios que requieren de tu energía, de tu vitalidad. Entonces, amigos, aprovechemos el tiempo, no lo perdamos más, la oportunidad se nos da. Aquí mismo ya en esta escuela de los Brahmanes nos hablan del celibato, como que ya nos están dirigiendo hacia el punto que debemos llegar, ¿verdad? Que es el trabajo con la energía sexual. Algo hay ahí de ello, ¿no? Aunque ya sabemos que los gurujis, los verdaderos maestros y los verdaderos alquimistas de esas corrientes practican magia sexual, su famoso Kundalini Yoga. También en tiempos de los templos de Heliópolis, sí, claro que sí, también. También en Perú, Mark Benz, ¿nos puedes comentar algo de ello? Bueno, la tercera en la lista es los misterios egipcios de Isis y Osiris, que obviamente existieron en Egipto. En la época desde 300 años, desde hace 3000 años, bueno, el maestro Samael nos dice 5000 años, digamos 5000 años antes de Cristo, ya existían esas escuelas de misterios egipcios, los de Isis y Osiris. En sus actos iniciáticos, según fuentes clásicas y la tradición esotérica, el candidato era vendado o conducido en oscuridad. De alguna manera se le privaba de la luz y descendía a cámaras subterráneas. En un día especial se convocaba a esa persona y a los miembros de esa escuela iniciática y se sometía a estas pruebas. Y enfrentaba pruebas simbólicas de los elementos, experimentaba una muerte ritual, permanecía en un sarcófago o cámara cerrada por cierto tiempo, según el oficiante lo ordenaba. Luego era despertado a la luz. En el simbolismo que
vemos en esta breve narrativa de estos ritos, pues la muerte de Osiris representaba la muerte del ego, ¿verdad? Y obviamente con la muerte del ego adviene el renacimiento o el segundo nacimiento, que es la inmortalidad del alma. Para que nuestra alma sea verdaderamente inmortal, tenemos que nacer de nuevo, es decir, darle un vehículo donde, a pesar de que el cuerpo físico muera, el cuerpo astral quede viviendo en el mundo de las 24 leyes, entonces ahí el alma es inmortal. Sabe que desencarnó y sabe que volverá a la vida en un nuevo cuerpo de un nuevo bebé en su momento. Muy bien. Luego, la cuarta en la lista es la escuela pitagórica. Esta obviamente se desarrolló en Crotona por allá en el siglo quinto y sexto, antes de Cristo, obviamente, y entre sus actos iniciáticos, por lo menos lo que nos dejan ver hasta ahora, era un periodo de silencio al cual era sometido el aspirante, un silencio hasta de 5 años. Me pareció ese dato un poco exagerado, sinceramente se los confieso, pero esto lo dicen ciertas fuentes. Y también era sometido el candidato a cierta vida comunitaria estricta, o sea, a ciertas disciplinas que le exigían en esa escuela donde buscaba ser admitido para su estudio más profundo de los misterios. Entonces, se le hacían pruebas de carácter antes de ser aceptado. Si no pasaba, no lo aceptaban. Y las enseñanzas en esos tiempos obviamente eran transmitidas en forma oral prácticamente, porque eran de todas maneras secretas, no había rastros tú que pudieras seguir después. En los tiempos han cambiado muchísimo, como ya sabemos. En la actualidad, la Gnosis nos está ofreciendo una enseñanza que verdaderamente nos puede llevar a la iniciación, pero voy a explicar en un rato más qué tipo de iniciación. Ya como quinta en la lista tenemos los misterios de Eleusis, en Grecia, obviamente, entre los años 1500 antes de Cristo hasta el 392, según algunas fuentes, después de Cristo. Recordemos que el Maestro Jesús no fundó la Iglesia Católica, ¿ok? No fundó las iglesias protestantes de la actualidad. Cuando el maestro le dice a Pedro, porque tú eres piedra, por eso te debes llamar Pedro, porque no se llamaba Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo precisamente a los misterios del sexo, porque la piedra simboliza eso precisamente. Pero no fundaba ahí en ese momento ninguna institución o iglesia o religión. Eso se fundó después. Sin embargo, sí había muchas corrientes religiosas, espirituales, en esos tiempos, en Roma, en esos lugares donde se desarrolló el drama tan tremendo para la humanidad del nacimiento, muerte, crucifixión y resurrección del Gran Maestro. En los misterios de Eleusis había actos iniciáticos donde sometían al aspirante a una procesión ritual desde Atenas a Eleusis. Luego también en esa procesión a veces se les obligaba a llevar la antorcha del Nike en su mano, del dios Nike, la antorcha. La que en la actualidad se mueve también en los juegos, que no recuerdo el nombre ahorita, pero mm, los Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica viene desde Grecia, nos recuerda a Olimpo y a Olimpia misma, que es una isla de esos archipiélagos de Grecia, y es un dios, que eso se puede rastrear hasta esos tiempos de la antigua Grecia. Ahí también se le exigía mucho ayuno y purificación en el mar. Se celebraba el ingreso al telesterión, que era una especie de sala secreta sagrada donde solo eran admitidos los candidatos a la iniciación, obviamente privados de la luz, como ya lo dijimos hace unos momentos. Después se les revelaban ciertos objetos sagrados, entre ellos hiera y otras cosas en el cual se reflejaba la sabiduría divina.
Y hay datos que aseveran que también se le hacía ingerir una bebida ritual, el famoso quiqueón al aspirante. Nadie sabe a qué sabía porque son datos secretos. En el simbolismo podemos ver que la experiencia producía una transformación interior profunda vinculada al ciclo vida, muerte y renacimiento. Y todo esto, todos estos pasos iniciáticos a los cuales se sometía no solamente en los misterios de Eleusis, sino en todas las escuelas, al aspirante era para dinamizar su conciencia, porque eso significa el paso de las tinieblas a la luz, que tu conciencia está despierta y activa. En el mundo físico no puedes notar cambio alguno. Una persona está ahí parada, la ves ahí, pero internamente sí puede pasar de las tinieblas a la luz, su conciencia. ¿Ok? Avanzando en esta lista interesante, llegamos a los misterios esenios en la escuela de Qumran. De hecho, en los escritos que se han descubierto en el siglo pasado sobre Qumran y otros pueblos importantes, pues, aparecen datos muy interesantes sobre la iniciación. Se sabe que los esenios, pues, vivieron en esa zona de lo que es hoy el Mar Muerto, entre la época de los 200 años antes de Cristo y hasta 100 años después, un siglo después de la desaparición del Gran Maestro. En sus actos iniciáticos, aquí me tengo que detener un momento, ¿ok? En la actualidad, en la Tierra no hay una escuela de los esenios, porque había ciertos grupos que dieron mucha lata hace algunos años. Nosotros tenemos desde el año 2011 en esto de las redes y difundiendo el mensaje, y hubo unos años en los que estaba un grupo que se llamaban los gnósticos esenios y traían algunas enseñanzas, obviamente adulteraciones de los libros gnósticos de antaño, pero ellos decían ser los verdaderos iniciados esenios. Fueron desenmascarados en su momento y hoy en la actualidad ya no hay tanto flujo, tanta energía con ese cuento, ¿no? Pero en la actualidad no existe una escuela iniciática esenia, mucho menos la escuela en la cual se inició nuestro poderoso gran maestro Yeshua Ben Pandira. Eso quedó en el pasado. Que en los mundos internos exista una escuela esenia, pues claro que sí. A nosotros tenemos que buscarla con nuestra conciencia. Para eso están las escuelas aquí físicas, para que despertemos y entonces vayamos allá, al astral, y descubramos esas escuelas iniciáticas de verdad. En sus actos iniciáticos, el aspirante era sometido a periodos de prueba de 1 a 3 años, baños rituales frecuentes con mikveh, vej, vestiduras blancas, por lo regular, juramentos muy serios de obediencia y secreto, participación en comidas rituales comunitarias, entre otras actividades de servicio a los demás. Ya aquí vamos entrando, adentrándonos cada momento más al simbolismo de estas cosas, porque para ellos el agua representaba purificación moral, purificación espiritual, la vida comunitaria, la armonía espiritual. Recordemos que Jesús estudió con los esenios y Jesús fue bautizado por Juan y lo bautizó precisamente en el río, en el agua, pero eso es simbólico, ¿ok? Desciende el espíritu en aquel que está preparado. Por eso Juan le decía, yo te bautizo con agua, pero pues eso es el agua es un símbolo, pero tienes que ser bautizado por el fuego también. Como en todos estos ritos y escuelas iniciáticas hay mucho simbolismo, ¿verdad? Y eso es, yo creo que la idea de este tema de invitarles a ustedes a que escudriñen en el simbolismo. No vean las cosas pasar como que si fueran cualquier cosa. Hay símbolos a su alrededor que son un llamado a la conciencia, un llamado al dinamismo de la conciencia. Y como estamos dormidos, pues los más listos, los más astutos los invierten. Y entonces quedamos adorando al símbolo invertido y no al símbolo correcto. Por ejemplo, en los tiempos cuando entró la era de Acuario,
A la par también del movimiento gnóstico se levantó el movimiento hippie, ¿verdad? Y esa runa man, donde el hombre levanta sus manos hacia arriba, aquí no puedo hacerlo, pues básicamente pidiendo el auxilio de la divinidad o recibiendo las fuerzas de Acuario, ellos lo invirtieron con su tristemente famoso slogan de Love and Peace. Se invirtieron el símbolo. Y así también se ha invertido el símbolo de la pentalfa. Hay muchas escuelas y hasta iglesias que tienen el símbolo de la cruz invertido. Y así lo enseñan a sus feligreses y nadie dice nada. Porque si yo me hago el símbolo de la cruz así, ¿no? Pues estoy haciendo una cruz invertida. El palo superior es más largo que el palo inferior y el que va cruzado aquí. Pero la forma correcta sería la cruz hasta abajo y luego ya el cruce en los hombros, porque representa cómo Tiferet se crucifica o se crucifica, pero se inmola precisamente en el falo vertical y en el teis formal. Hay un gran simbolismo en todo esto y lamentablemente ustedes, la gente, no están preparados para el simbolismo. Y por lo tanto, como no escudriñamos, como no analizamos, como no descubrimos el significado por nosotros mismos en el simbolismo, siempre estamos creyendo lo que otros nos dicen. Así sea la locura más tremenda, ¿no? El símbolo de la suástica también, y creo que hace un par de años hice un tema sobre la cruz suástica. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Acaso es destrucción? ¿Acaso es guerra? No, Hitler la tomó también de las filosofías secretas hinduistas y la presentó al revés. Y obviamente la destrucción no se hizo esperar. Entonces todos los símbolos están ahí para que nosotros los estudiemos, los analicemos. Sin la ayuda de un misionero gnóstico en una asociación gnóstica, debidamente formada y establecida, va a ser muy difícil que ustedes encuentren el verdadero simbolismo. Y una asociación gnóstica es dirigida por misioneros gnósticos. Y el misionero gnóstico debe tener su identificación, debe tener su certificación de que tomó algún curso en alguna escuela y que lo pasó, obviamente. Si no, no puedes confiar en sus palabras. Bien, entonces dijimos que esa era la sexta escuela. Vamos a la séptima y ahí tenemos en ese orden a la escuela Rosacruz. El lugar donde más se desarrolló, aunque llegó a todo el mundo, pero fue en Europa, desde el siglo XVII hasta la actualidad. En sus actos iniciáticos, por lo menos lo que se conoce en la tradición moderna, se habla del uso de los templos, que son simbólicos también, que representan el cuerpo humano. Las pruebas alegóricas de muerte y renacimiento, meditación guiada hacia los símbolos, como la rosa y la cruz, que es el símbolo más poderoso que ellos tienen. ¿Se han preguntado ustedes qué significa la rosa cruz y la luz? Además, hablaban también de grados progresivos de conocimiento. En su simbolismo, pues encontramos la rosa floreciendo en la cruz, representada o que representa el despertar espiritual a través del sacrificio consciente. Eso es muy básico. Lo que el maestro Samael Aumbeor nos dice que representa la rosa cruz es de alguien que se ha cristificado, alguien que ha resucitado, un Cristo prácticamente, porque la rosa representa los misterios eróticos, Eros, el Eros trascendido, el Eros autorrealizado dentro del iniciado, lo lleva de hecho a la muerte y a la resurrección. Entonces la Rosa Cruz, un individuo Rosa Cruz es un maestro resurrecto, con todos sus cuerpos creados, no solamente los cuerpos de pecado, sino los cuerpos solares, en su constitución séptuple y los cuatro kayas. O sea, un ser autorrealizado totalmente. Un Rosacruz es un Jesús de Nazaret. Bueno, también tenemos el número 8, la iniciación masónica. Eso da mucho de qué hablar y la mayor parte de las personas tienen una mala concepción de estas escuelas. Fueron escuelas y son escuelas las que continúan en la actualidad.
Que tengan o no un mensaje esotérico profundo, eso ya es otra cosa. Creo que en sus libros antiguos, si tú eres miembro de esas escuelas y tienes acceso a ellos, puedes encontrar cosas muy interesantes que te llevan inevitablemente al trabajo en el arcano AZF. Pero si tú no eres miembro de esas escuelas y no tienes acceso a sus bibliotecas secretas exclusivas, créeme que no sabes el esoterismo. Pero afortunadamente la Gnosis sí nos enseña todo eso, porque la Gnosis nos la entregó un maestro que era además maestro masón. Por ahí hay una fotografía donde el venerable maestro Samael Aumbeor daba clases a los masones, reconocido por ellos como un maestro masón del grado 33. Y esto no lo saben muchos. En su libro del matrimonio perfecto hay mucha relación a eso también. Ok, entonces esta octava iniciación, la masónica, se desarrolló o inició obviamente en Europa, Inglaterra, Escocia, recordemos el rito escocés, el cual es popular hasta cierto punto por acá en Estados Unidos, y podemos rastrear sus orígenes hasta el siglo XVII, en sus actos, muy bien documentados en la actualidad, muy conocidos, pero lamentablemente mal interpretados. Al candidato se le lleva al templo con los ojos vendados, a una cámara de reflexión o preparación. Se le coloca en estado de humildad simbólica, sin metales y con una vestimenta específica. No podemos dar más datos. Es guiado hacia el templo realizando recorridos rituales que tampoco se deben divulgar. Se le presentan pruebas simbólicas y preguntas rigurosamente morales para saber exactamente quién es esta persona que busca ingresar a esos misterios. Bueno, yo quise ingresar a una de esas escuelas y las preguntas que me hicieron correr de ahí realmente porque querían saber demasiado de mi vida. Dije, ahí nos vemos, muchas gracias. Además, yo soy gnóstico. También se realiza un juramento solemne, yo creo que en todas las escuelas. Y finalmente, ya cuando pasa todas las pruebas, si todo fue satisfactorio, pues obviamente se le retira la venda, representando el paso de la oscuridad a la luz. En grados superiores, pues obviamente esa es la iniciación básica, pero cuando va conquistando grados superiores, la iniciación cambia de drama y todo eso. Entonces se viene la muerte simbólica de Hiram Abiff, su levantamiento, resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que tenemos en cuanto a estas 8 escuelas iniciáticas más importantes de todos los tiempos y sus rituales de iniciación. Ahora vamos a ver qué nos dice la Gnosis y por qué hoy quisimos hablar de esto que es la iniciación en la era de Acuario. ¿Qué queremos decir? Gracias por mantenerse ahí escuchando. Primero voy a entrar a ver sus preguntas, si es que las hay. Pregunten si las tienen preguntas. Ya leí Misterios de Heliópolis, ok. Saludos hasta Querétaro, Guerrero, perdón, Guerrero, México, Zacatecas. ¿Qué piensan ustedes que signifique la iniciación entonces? Están todos muy callados, me imagino que van conduciendo en su automóvil, van en el autobús rumbo a su casa o están cómodamente sentados en su sala ahí escuchándonos. Gracias. Comenten, pregunten. Bien, de todas maneras vamos a entrar en este tema. Recordemos que la palabra iniciación de por sí es altamente simbólica y poderosa. ¿Qué es la iniciación? Podríamos sintetizar lo que es un viaje hacia nuestro interior, ¿no? Entonces, nada tiene que ver la verdadera iniciación con todos esos ritos que ya detallamos. Esos son protocolos para ser partes de una comunidad X. También hay iniciaciones negras, porque también hay instituciones o iglesias negras que dan sus iniciaciones a la gente. También hay iniciaciones negras en los mundos internos.
De hecho, algunas de las iniciaciones que eran auténticas en el pasado han degenerado a ser auténticas escuelas de magia negra. Entonces, ¿qué es la iniciación? El viaje hacia el interior. Ok, ¿por qué? Porque la palabra proviene del latín iniciazo o initiatio, que a su vez deriva del verbo initiare. Este término tiene una raíz fascinante, porque si tú sabes lo básico de inglés, sabes que significa in es hacia adentro. Ok, go in, entra a algún lado. In es hacia adentro. Ire o iniciare, o tiare del iniciare, es ir, ¿ok? Es decir, caminar, ir. O sea, caminar hacia adentro, ir hacia adentro. Entonces, la palabra initiare del latín o initiatio obviamente significa comienzo, entrada o comenzar la entrada hacia un punto, en este caso hacia nosotros mismos. Por eso para nosotros la palabra iniciación por sí sola no significa mucho. Lo que significa mucho para nosotros es la iniciación esotérica, porque es más específico. Esto no corresponde a un diploma ni a un título social, ni a un lugar en la institución. Es el comienzo de una nueva vida. Es el proceso alquímico donde el hombre ordinario muere a sus defectos psicológicos para nacer como un ser espiritual, en el paso del círculo público o exotérico al círculo esotérico de la gran hermandad blanca. Elena P. Blavatsky, fundadora de la teosofía, habló bastante sobre la iniciación en obras como la Isis Unveiled o Isis sin velo y la doctrina secreta, así como en la llave de los teósofos. Para ella, la iniciación era un proceso interno, espiritual y profundamente disciplinado, no simplemente un ritual externo. Hoy en la actualidad todo el mundo quiere ser iniciado, pero lo sometes a una pruebita cualquiera y no la pasan y se alejan de nuestras escuelas de la gnosis hablando pestes contra el instructor, contra la gnosis, contra el maestro. Conocemos muchos. Si yo les enseñara nuestra lista de bloqueados en la página de personas irrespetuosas y demasiado superficiales y a veces mal habladas, pues ustedes se asombrarían porque no tiene fin. Son muchísimos los que han tratado de insultar, de romper la armonía en estos medios de la misión que estamos haciendo. Entonces exigen algo. Por ahí había uno que exigía, usted tiene que sacarme en astral hoy. Bueno, ¿y por qué, no? Pues cada quien tiene que buscar su experiencia. Pero hay personas así muy exigentes y luego se van de la enseñanza acusándonos de que vendemos los misterios y que no sé. Obviamente, no digo que no haya malos elementos, ¿verdad? En el conocimiento gnóstico, pero eso es otra historia. Los malos elementos los hay en todos lados. Muy bien, en una de las citas de H. P. Blavatsky nos dice, The true initiate is he who has become a master of himself and his lower nature. Quiere decir que el verdadero iniciado es aquel que se ha hecho dueño de sí mismo, maestro de sí mismo y de su naturaleza pasional, es decir, aquel que ha logrado el autocontrol sobre todo. Entonces aquí HPV enfatiza que la iniciación no es una ceremonia, sino una práctica de dominio interior constante. ¿Ok? El maestro Samael Aun nos dice, nos da una narración excelente sobre la iniciación en los tiempos antiguos, que yo creo que ustedes deben escuchar. Nos dice que durante la dinastía del faraón Kefren, en el país asoleado de Kem, nos dice el maestro, o yo, el maestro Samael Aun autor de estos libros, dice, fui un iniciado egipcio. Una tarde cualquiera llena de sol, caminando por entre las arenas del desierto, atravesé una calle de esfinges milenarias y me llegué a las puertas de una pirámide.
El guardián del templo, un hombre de rostro hierático y terrible, estaba en el umbral. En su diestra empuñaba amenazante la espada flamígera. ¿Qué deseas? Le dijo. Soy Sus, el suplicante, o guerrero que vengo en busca de la luz. ¿Qué quieres? Respondí nuevamente, luz. ¿Qué necesitas? Luz, volví a responder. Nos dice el maestro, jamás he podido olvidar aquel instante en que giró la pesada puerta de piedra sobre sus goznes, produciendo ese sonido característico del Egipto faraónico, ese do profundo. Bueno, el guardián me tomó por la mano bruscamente, metiéndome en el templo. Se me despojó de la túnica y de todo objeto metálico y se me sometió a terribles y espantosas pruebas. Esto nos lo dice en el libro Magia Rúnica, donde habla de la runa Kaum. Les invitamos a explorar más ese tema y a ver cómo este gran maestro, por misericordia a esta humanidad dormida y degenerada, tiene que narrar o tuvo que narrar su experiencia como iniciado egipcio para ver si así nos toca algo la conciencia, ¿verdad? Y nos animamos a decir, bueno, tengo que cambiar. A lo mejor no es mala idea buscar esa escuela iniciática. Tengo que luchar contra mí mismo. Tengo que ser humilde y seguir las instrucciones que me dicen. El problema de estos años es que todo el mundo quiere ser maestros. Todos quieren ser iniciados. Nadie quiere ser neófito. Nadie quiere ser estudiante. Nadie quiere bajar al cero radical. Si el instructor les dice algo en un tono un poquito más duro, podríamos decir, o exigente, entonces huyen despavoridos de las escuelas. Cancelan la página, bloquean la página. Ya no quieren saber nada de la gnosis ni del instructor, porque el ego está tan vivo que no queremos que nadie lo toque para nada, ¿no? Los tiempos en los que estamos entrando son muy graves para la humanidad y necesitamos interesarnos por la verdadera esencia de la iniciación. Es obvio que la humanidad necesita iniciarse en los misterios, si es que desea dejar de ser lo que es. Si es que anhela de verdad llegar al despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia y la iniciación van de la mano. Entonces, las escuelas iniciáticas actuales, ¿cuáles son? Preguntas Emprende y Negocio. La única escuela iniciática autorizada por la Gran Logia Blanca en la actualidad es la Gnosis. Gnosis. Y tenemos escuelas en todo el mundo donde cuando tú eres parte de esa escuela, de esa institución y has cumplido con ciertos requisitos, entre ellos 2 años de asistencia, haber estudiado todo el curso de Cámara Pública y haber prestado algún servicio a la humanidad, entonces se te considera como candidato o candidata a eso. Aunque muchos creen que la escuela iniciática más antigua del mundo comenzó en Grecia. El dato más antiguo nos lleva a 5.000 años atrás, precisamente a Egipto, específicamente a las escuelas de Memphis y Heliópolis. Allí los candidatos pasaban años en silencio y pruebas de fuego antes de ser admitidos en el Sanctum Regnum. La Gran Pirámide no era una tumba, sino el escenario de la mayor prueba, la separación consciente del alma y el cuerpo físico. En el antiguo Egipto de los faraones, nos dice el gran maestro Samael, aquellos que violaban sus juramentos y divulgaban el gran arcano eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, se incineraban sus cuerpos en el fuego y por último sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. Pero eso fue en los tiempos del antiguo Egipto. En la actualidad se están entregando estas claves para que cada quien se autorrealice antes de que venga la gran catástrofe. Hercólogos está listo con todas sus fuerzas tenebrosas
para devorarse a esta humanidad y convulsionar totalmente la vida orgánica en la tierra. Pobres de nosotros, que somos tan dependientes de la naturaleza, que somos tan débiles que cualquier resfriado nos derriba, nos tumba, ¿verdad? Que no podemos estar un día siquiera sin comer porque sentimos que nos morimos de hambre, somos demasiado débiles. Ayer estaba viendo un documental donde mostraban que hay, por ejemplo, ciertas pastillitas así, como cápsulas muy pequeñitas, como cualquier pastilla o cápsula de medicina, radioactivas, y las tienen en enormes contenedores de agua fría para que no colapsen, para que no choquen con otras y destruyan a la humanidad. Esas pequeñas pastillas de uranio las mantienen, de uranio concentrado obviamente, las mantienen ahí porque son fuente inagotable de energía. Pero si eso se descontrola, destruye todo lo que encuentra a su paso. Entre los templarios se ha oído mencionar mucho el misterio del beso infame. En el año 1307, la Orden del Temple fue destruida bajo acusaciones de ritos diabólicos. La más famosa de estas acusaciones fue que el osculum infame, o el beso en el trasero al diablo. Dato curioso. ¿Sabías tú que la superstición del viernes 13, como día de mala suerte, nace precisamente de ese evento? Cuando Jacques de Molay, el último gran maestro, ardía en la hoguera en 1314, maldijo al rey y al papa, citándolos ante el tribunal de Dios, es decir, ante el gran Anubis. Antes de un año, les dijo, allá los espero. Ambos, como la historia lo verifica, murieron en los meses siguientes. Besarle el trasero al diablo, ¿qué es eso entonces? No hay información en otras fuentes, sino en la Gnosis sobre esto, y se los voy a compartir. ¿Ok? El maestro Samael Aun nos dice, vuelvo a recordarles a ustedes los famosos santuarios sagrados de los auténticos gnósticos rosacruces, esoteristas de la Edad Media. Cuando el neófito era conducido hasta el centro del lumicial, llevaba los ojos vendados. Alguien le arrancaba la venda y entonces el neófito, atónito y perplejo, contemplaba una figura insólita. ¿Qué figura? Ahí estaba ante su presencia el macho cabrio de Méndez. Figura extraña, el diablo. Y en su frente lucían los cuernos, sobre su cabeza una antorcha de fuego. Sin embargo, algo indicaba que se trataba de un símbolo, no que era el diablo en sí. Pero obviamente aquel que no estaba acostumbrado a observar, que no estaba preparado, en otras palabras, corría despavorido. Y era mejor para él, créanme. Ya dijimos, en este lugar de la iniciación, el neófito se hallaba ante la figura del tifón Baphomet. Imagínate eso, ¿no? Una noche cualquiera, te citaban, normalmente esas prácticas eran a medianoche, en un lugar que tú no conocías, donde el hermano secreto te esperaba, te llevaba, te vendaba, te llevaba a ese lugar. Normalmente esto iniciaba en los cementerios, porque hay cementerios que tienen capillas y todo. Ahí lo citaban, lo vendaban y se lo llevaban. Ya de por sí eso ya le enchinaría el cuero a cualquiera, ¿no? Y más que te lleven vendado en los carros de aquellos tiempos, con el ruido de los caballos y la lluvia y el aire y todo a medianoche, los lobos aullaban, los perros ladraban, etcétera. Y luego llegar a ese lugar y que te abran los ojos después de algunas palabras y que veas al tifón Baphomet ante ti. La terrible figura del arcano 15 de la Cábala. La antorcha ardía sobre su cabeza. Brillaba además la estrella flamígera de 5 puntas, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo. Nos indica que no se trataba de una figura tenebrosa, pero el neófito dormido, pues no lo veía. Aquel que sí había estudiado, que sí había hecho su tarea,
pues hasta lo esperaba, ya sabía lo que venía. Entonces se le ordenaba al neófito besar el trasero al diablo. Si el neófito desobedecía, se le ponía otra vez la venda y se le sacaba rápidamente por una puerta secreta, se le daba se le indicaba que tenía que irse y todo esto sucedía a la medianoche. Jamás el neófito sabía por dónde había entrado ni por dónde había salido, porque los iniciados se reunían siempre a la medianoche, teniendo sumo cuidado para no ser víctimas de la Santa Inquisición. Mas si el neófito obedecía, y esto es lo interesante, entonces en aquel cubo sobre el cual estaba sentado la figura del Baphomet o del Bafometo, se abría una puerta. Por ahí salía una Isis que recibía al iniciado con los brazos abiertos, dándole enseguida un ósculo santo en la frente. Desde ese momento aquel neófito era un nuevo hermano, iniciado de la orden. Ese macho cabrio, ese tifón Baphomet, ese Lucifer, resulta bastante interesante, porque es la energía sexual transmutada, la energía que hay que saber utilizar si es que queremos realizar la gran obra. Ya para terminar, todos soñamos con la iniciación, todos y hasta nos saturan el chat, ¿verdad? Con sus preguntas. Oiga, instructor, ¿cuándo me va a venir la pareja? No se los he querido decir, pero cuando seas capaz de besarle el trasero al diablo. Pero al diablo de verdad, ahí no va a ser una estatua. Ahí tienes que enfrentarte a tu propio guardián del umbral, que tiene tres aspectos y que seas capaz de vencerlo. Entonces, se te abrirán las puertas de la iniciación. Yo creo que es todo por esta noche, a pesar de que me gusta mucho este tema y más compartirlo con personas tan cultas como ustedes, tan respetuosas, pues aún más. Si hay alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. El ego es el enemigo más peligroso, exactamente. Manuel García. Para tener derecho a la iniciación, preguntas Mark Benz, creo que de mínimo el aspirante debe tener a su espada flamígera. Mark Benz, excelente comentario, pregunta, sin embargo, no. De hecho, la espada flamígera se la dan a aquel que recibe la primera iniciación. Obviamente hay mucho que hablar en ello, porque existen las iniciaciones de misterios menores, las iniciaciones de misterios mayores y el sendero probatorio, pero en eso no me voy a meter ahora, porque eso ya pertenece a que cada cual lo estudie en la escuela presencial donde les pueden ayudar. Muy bien. Saludos hasta Querétaro. La iniciación es la misma vida intensamente vivida con sabiduría y amor, nos dice nuestro maestro Samael Ombeor. Exactamente. Tu misma vida, no la busques en otro lado, no vayas a Egipto esperando ser iniciado allá. No te vayas al Tíbet porque en realidad ni agua hay, ya quieren que la gente deje de ir. Y además a los que mueren en el Tíbet, los descuartizan y los echan a los buitres. ¿Qué tal que te toque morir allá por cualquier cosa? Busca la iniciación en ti. Ok, ya no veo más comentarios ni preguntas. Bueno, creo que sí. Saludos cordiales desde Guatemala. Muy bien, saludos a todos. Gracias por escucharnos. Sigan compartiendo el tema, por favor. Comenten, compartan, denle like a la página o sigan la página si es que no lo han hecho. Hay muchas personas ya incluyéndose a esta lista importante de simpatizantes de la Gnosis y para ustedes, con mucho amor y afecto, compartimos estos temas. Paz inverencial. Nos vemos. Buenas noches.